Mi nombre es Talina Susana Woods Welcome, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Como requisito de la clase de Historia de Honduras, presentaré un mini documental sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Honduras y sus inicios en la década de 1980. En esta oportunidad me complace hablar sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Sin más preámbulos, comenzaremos recordando que a finales de 1970 y durante la década de 1980, la región centroamericana atravesó por una crisis política, social y económica. Durante esta década se dieron algunos resultados producto de los factores internos que se agudizaron con la inquietud de la distribución de las riquezas. Asimismo, el autoritarismo de las élites políticas generó un ambiente de inestabilidad en la región, lo cual fue agravando las relaciones políticas y económicas entre los países. La guerra de El Salvador, la desigualdad sociales, desastres naturales, las guerrillas, la represión militar y política contra los movimientos revolucionarios. Algunos factores internos que se manifestaron en la década de los 80 en Honduras son los siguientes. Número 1. Tenemos la guerra salvadoreña por el pueblo. Durante esta guerra se evidenciaron las tensiones políticas que llevaron al conflicto armado. Fue una guerra breve, los combates duraron 4 días y ambos bandos utilizaron aviones de combate obsoletos para la época. Número 2. El surgimiento de la guerrilla FMLN fue un partido político de izquierda y fue la principal fuerza política de oposición de El Salvador entre 1992 y el 2009. Número 3. Tenemos la consolidación de las guerrillas sandinistas. Esta estaba por encima de cualquier persona o grupo político determinado y era un golpe final a la tiranía somocista. Continuación de los factores internos. Número 4. Tenemos las desigualdades sociales en Centroamérica. Número 5. Tenemos la represión militar y política contra movimientos revolucionarios. Y número 6, tenemos la crisis económica a causa de desastres naturales. Durante estos episodios se han registrado retrocesos en términos de desarrollo económico, debido a la gran medida por las pérdidas de capital afectando el potencial productivo del país. Algunos factores externos en la década de 1980 dieron lugar a un colapso espectacular, que en su momento dejó perplejos a muchos. Número 1. La Guerra Fría en 1950 hasta 1980 fue un conflicto entre los años de 1947 y 1991 entre dos bloques de potencias y sus aliados. Se llamó así porque a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente, es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante ese tiempo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el occidental que se apoyaba el modelo económico del capitalismo y el oriental que se basaba en el comunismo. 2. El bloque socialista fue un conjunto de países socialistas en Europa Central y del Este, liderado por la Unión Soviética, enfrentando al bloque occidental integrado principalmente por los Estados Unidos y Europa Occidental. A este bloque formaban parte de los países del centro y este de Europa. 3. La intervención de Estados Unidos a Cuba es la primera intervención estadounidense en Cuba y es el resultado del Tratado de París entre España y los Estados Unidos el 10 de diciembre de 1898, donde se acuerda la cesión de las colonias de Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba a Estados Unidos. ¿Quiénes fueron Suazo Córdoba y Álvarez Martínez? Cabe mencionar que en la década perdida de 1980 a 1990 en Honduras se podía escuchar a un presidente, Dr. Suazo Córdoba, decir cosas como esta: a las ñángaras no le gusta mucho cuando me refiero a los militares como compañeros de arma, ya que soy el comandante de las Fuerzas Armadas, pero para que más le duela voy a llegar vestido de fatiga a casa presidencial y así voy a visitar los batallones. Y al jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, estas otras palabras: los subversivos no tienen derechos humanos.
El escenario de terror era un hecho que se había creado para destruir todo intento de reclamo social y legitimar cualquier violación, con el apoyo de la fuerza militar hondureña que gozaba de un extenso historial de impunidad e intolerancia. Estados Unidos tenía las narices muy metidas y alentaba una guerra contra sus vecinos, El Salvador y Nicaragua, que vivían sus propias revoluciones. Algunas consecuencias en la década de los 80 que podemos mencionar son las siguientes: económicas, relaciones políticas y aspectos fronterizos. Económicas. La economía se estanca, por ende que se detenía el desarrollo en el marco de la globalización de las crisis económicas en las últimas décadas, y particularmente la crisis actual, que tiene como una de sus manifestaciones más graves, ya que por la pérdida de empleos ha traído inevitable aumento en los niveles de desigualdad y pobreza. También la economía es el incremento de la deuda externa por las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Continuando con las consecuencias de la década de los 80, continuamos mencionando que las relaciones políticas son más afectadas por la guerra entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y se calcula que debido solo a conflictos armados se perdieron alrededor de más de 340,000 vidas entre civiles y militares en todos los países, así también como víctimas de desapariciones, que hasta el sol de hoy se siguen sumando víctimas por actividades del crimen organizado. Y para concluir, algunos aspectos fronterizos fueron minados con el fin de detener el ingreso de los revolucionarios. Asimismo, se dio una violación a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos al instalar la base militar de Palmerola en el territorio hondureño, para poder derrocar el Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua. Muchas gracias por su atención, feliz día y bendiciones.